contacto con el jefe Diego Fernández de Ceballos y su bitácora desde la Resistencia. Querido Diego, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué motiva todo esto por parte de los Levarón y otros activistas, en fin, otros líderes de opinión de la sociedad? ¿Qué les obliga a levantar la voz, Diego? Desde luego, la barbarie que padecemos y la desesperación de que no se advierten actitudes, comportamientos y políticas públicas que puedan anunciarnos siquiera que estamos dando los pasos que nos indiquen que pronto o tarde veremos este cambio. Pero mira, José, para darte mi opinión en relación con el comentario del señor Levarón, independientemente de que discrepo de que técnicamente se hable de terrorismo, porque los teóricos advierten que el terrorismo se refiere a comportamientos violentos que tienen motivaciones políticas, religiosas, etcétera. Y en realidad todo el comportamiento del crimen organizado se reduce a una palabra: negocio. Pero más allá de esa precisión en cuanto a que no haya terrorismo, en mi opinión, sí hay conductas de terror, de violencia, que pueden estar muy cerca del terrorismo. Pero primero es necesario, a mi modo de ver, hacer un planteamiento general que me parece imprescindible, porque la seguridad pública de México requiere de muchas políticas públicas que la hagan posible, que la hagan eficaz. En primer lugar, se requiere, y me voy a referir a temas que llevan mucho tiempo, que implican muchos esfuerzos de sociedad y de gobierno, y no de una persona con abrazos y balazos. En primer lugar, se requiere de un esfuerzo gubernamental y social en el orden educativo para hacer de cada mexicano la cultura de la legalidad, pues sin ella ningún país puede hacer valer el Estado de Derecho, requisito indispensable para lograr la seguridad pública. En segundo lugar, José, debemos limpiar y fortalecer a nuestras policías municipales y estatales, absolutamente olvidadas, salvo excepciones, que desde luego hoy por hoy no están ni tienen ninguna capacidad para dar respuesta eficaz, repito, salvo algunas excepciones, al crimen organizado. En tercer lugar, José, se debe limpiar y fortalecer a las instituciones del Ministerio Público y del Poder Judicial, que ahora no tienen la capacidad ni los instrumentos adecuados para brindar a la sociedad una protección eficaz. Basta con constatar que más del 95% de los delitos que se cometen, según las denuncias, no los reales, según las denuncias, el 95% quedan impunes. O sea, el delincuente hace un cálculo bastante sencillo. Si yo mato, si yo extorsiono, si yo defraudo, si yo violo, tengo 95% de probabilidades o más de que no me toquen. Entonces, esa impunidad es la que está provocando esta barbarie. En cuarto lugar, debemos lograr la confianza de la sociedad en sus policías, ministerios públicos y jueces para que los acompañen en su tarea, que es portentosa. Con esto, ¿qué te digo, José? Que estamos hablando de tareas enormes a largo plazo y a cargo del gobierno y los gobernados. Y en muy pocos de ellos vemos esfuerzos meritorios, pero insuficientes. Ahora bien, por lo pronto se requieren muchos miles de millones de pesos del presupuesto federal que hoy por hoy se dilapidan brutalmente, criminalmente, en caprichos presidenciales. Esos muchos miles de millones de pesos deberían de estar enfrentándose y aprovechándose como inversión en función de la educación, en función de la seguridad pública y demás. Estamos pues hablando de negocios que trascienden nuestras fronteras. Trátese de drogas, de personas, de huachicoleo,
de contrabando y muchos más. Son negocios cuya magnitud en dinero supera en muchas ocasiones las finanzas públicas de los gobiernos. Ya no me detendré, José, a la gravedad que corresponde y que representa la infiltración de esas organizaciones criminales en el ámbito político, cada día más comprobado. Y termino diciéndote que considero que ante la falta evidente de los abrazos, no balazos, para resolver el problema, porque es una falla evidente, se debe replantear la política gubernamental. El propio senador Monreal te acaba de decir que están estudiando en el Senado la necesidad de fortalecer, de cambiar, de hacer lo posible porque el esfuerzo presidencial sea apoyado por el Senado y yo diría por la sociedad. Cuando el presidente de 30 millones de mexicanos o menos nos dice que su política de abrazos, no balazos, ha dado resultado, tiene razón, claro que ha dado resultado, y el resultado es que ya lleva en su conciencia, según cifras oficiales, 130,000 asesinatos en este país, y repito, según cifras oficiales. Ahora, si Estados Unidos es el mayor proveedor de armas a México y el mayor consumidor de drogas, es tiempo de hacer con ese gobierno un enfrentamiento conjunto a ese flagelo, respetando por supuesto las soberanías de los países, pero sin engaños y simulaciones. La verdad, José, es que la infiltración de agentes yanquis en México, como siempre, es inocultable, pero es urgente una labor conjunta de ambos gobiernos, que sea legal, que sea pública, que sea respetuosa de las soberanías, pero que sea eficaz, que dé resultado. Se requiere el trabajo conjunto enorme de ambos gobiernos, el de aquí y el yanqui. Mientras no se tome en cuenta que al narcotráfico nadie lo podrá eliminar porque es un negocio con cifras estratosféricas de millones, sí es posible evitar el baño de sangre que padece México. En ese sentido, coincido con el señor Levarón. Urge el trabajo conjunto de ambos gobiernos, porque hoy Estados Unidos pone armas y mercados, mientras México pone los muertos y la barbarie. Gracias, Diego. Como siempre, un fuerte abrazo. A ti, adiós. Adiós, Diego Fernández de Ceballos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.